todo tiempo, Dios, te esconderás de mí. El día de hoy iniciamos o comenzamos una nueva serie de predicaciones en el profeta Habacuc. Así que yo les invito a que ustedes busquen en sus Biblias el profeta Habacuc. Es un libro bien pequeño, bien cortito, que a veces son esos libros que cuesta encontrar. Pero ahí búsquenlo, les doy tiempo. Y vamos a reflexionar estos 2 meses que nos queda, de agosto y septiembre, en torno a una temática. En este caso, el clamor de este profeta ante el Señor y cómo el Señor va a ir respondiendo, cómo el Señor da respuesta ante las problemáticas que se nos presentan. Vamos a leer Habacuc del capítulo 1, del versículo 1 al 4. Vamos a meditar solamente los primeros 4 versículos de esta profecía. ¿Lo encontró? Amén. Entonces, les invito a que, puestos en pie, leamos todos juntos los 4 versículos del día de hoy. Dice así: la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Tengamos un momento de oración. Señor, te damos las gracias en esta tarde por tenernos reunidos para escuchar tu palabra, Señor. Hemos alabado tu nombre, hemos orado, hemos ofrendado también como forma de adoración y ahora queremos, Señor, escuchar tu voz. Queremos ser instruidos por tu palabra, Señor. Te pedimos que estas palabras sean, Señor, profundas en nuestros corazones, que calen hondo, Señor, que puedan transformar nuestros corazones, que puedan darnos consuelo también, Señor. Ese consuelo que solamente tú das, Señor. Te pedimos tu guía, que a través de tu Santo Espíritu, tú guíes, Señor, mis palabras para ser fiel a esta predicación, pero que también alumbres el entendimiento de cada uno de los presentes para poder recibir de forma íntegra y completa tu palabra, Señor. Te pedimos tu bendición y tu compañía. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Tomen asiento, hermanos. Vamos a iniciar esta serie con un primer tema que yo le he puesto un nombre bien interesante. Si me ayudas con la próxima lámina. Es ¿hasta cuándo, Señor? Ese es el título. 4 clamores de un corazón angustiado. ¿Hasta cuándo, Señor? 4 clamores de un corazón angustiado. Y antes de entrar de lleno a la predicación o el contenido de esta predicación, quisiera, a modo de introducción, que pudiésemos reflexionar y recordar alguna situación dolorosa que usted haya vivido en su vida. Posiblemente en más de alguna ocasión usted ha sufrido, ha pasado por situaciones complejas y, por qué no decirlas, muchas veces hemos estado en situaciones injustas, en donde hemos sido dolidos por algo que sabemos y entendemos que ha sido injusto. A lo largo de la vida hemos transitado por momentos dolorosos que han marcado nuestra forma de ser, nuestro carácter. Han ocurrido situaciones que nos han robado la alegría e incluso muchas veces hemos tomado posturas pesimistas con respecto a la vida. Muchas veces hemos creído que la vida cristiana, y yo creo que este es un error, muchas veces hemos creído que la vida cristiana se trata de una vida fácil. Muchas veces hemos pensado que ser cristiano es sinónimo de vivir vidas alegres, vidas sin problemas, en donde todo momento tú eres feliz y estás feliz porque eres cristiano. Pero la verdad es que
pensar que la vida cristiana, la vida de un hijo de Dios, es sinónimo puro de felicidad, es un error. ¿Por qué? Porque si usted ve en su Biblia y va al libro de los Salmos, usted se va a encontrar con una gama de emociones. El libro de los Salmos muestra qué es lo que siente muchas veces el corazón del Hijo de Dios. Vemos cómo los Salmos muestran alegría, pero también muestran tristeza. En los Salmos usted puede ver gozo, pero también lamentos. Usted puede encontrarse con gratitud en un salmo, pero por otro lado con amargura por el pecado. Vemos también confianza en los salmos, pero también vemos a veces miedo. La vida cristiana es así. Y los salmos nos muestran esto, que la vida del creyente va relacionada con muchas emociones. Por lo tanto, hermanos, no es de extrañar que muchas veces vamos a vivir momentos de angustia. No se sorprenda por eso. El ser cristiano también va de la mano con eso. Vivir situaciones buenas, favorables, pero también situaciones adversas, en donde muchas veces nuestras emociones, nuestros sentimientos van a tener un carácter más pesimista o de tristeza en vez de alegría. Y si nos ponemos a pensar, nosotros con justa razón también podríamos preguntarnos lo siguiente. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué Dios permite que pasemos por el dolor? ¿Por qué si Dios es bueno y amoroso, hace que sus hijos vean injusticias? ¿Por qué si Dios te ama, hace que tú pases por injusticias? ¿Por qué a veces pareciera que Dios se ha olvidado de nosotros? ¿O por qué muchas veces cuando más queremos acercarnos a Dios es cuando más problemas tenemos? En la mañana en la oración, por casualidad, yo creo que las casualidades no existen, leíamos el Salmo 42, en donde el escritor, el salmista decía, ¿dónde está tu Dios? Expresaba esta frase de, ¿dónde está Dios cuando vemos estas adversidades? Porque muchas veces sentimos que Dios no nos escucha. Muchas veces sentimos que Dios no está con nosotros. Muchas veces pedimos cosas a Dios y sentimos que Él no nos oye. Pero esto es lo bueno de la fe cristiana, que todas estas preguntas, todos estos cuestionamientos, podemos darle una respuesta a la luz de las Escrituras. A través de la Biblia podemos encontrar respuesta a esta situación. ¿Por qué vivimos situaciones complejas? ¿Por qué vivimos y transitamos por caminos de dolor? Y en primer lugar, hermanos, lo que cada creyente debe saber y comprender es que estamos en un mundo caído. Estamos en un mundo quebrado, en un mundo roto, un mundo que no funciona de acuerdo a cómo fue diseñado originalmente para funcionar. Estamos en un mundo caído. Dios creó el mundo de forma perfecta y buena, pero el pecado es lo que ha distorsionado el funcionamiento de este mundo. El pecado ha traído muerte, dolor, injusticias, miedos y sobre todo una desconexión entre Dios y el hombre. Esas son las consecuencias del pecado. Y la Escritura constantemente nos va a recordar eso, que estamos en un mundo caído. Y si tuviésemos que hacer una analogía de lo que significa vivir o caminar en este mundo cristiano, yo creo que a más de alguno le ha pasado que en alguna ocasión en su casa ha estado bebiendo algún líquido en un vaso de vidrio y por alguna razón el vaso se le cae al suelo. ¿Le ha pasado eso? ¿Y qué ocurre? Se quiebra, se rompe. ¿Y qué es lo primero que hacemos cuando pasa eso? Lo recogemos porque es peligroso. No podemos permitir tener vidrio en el suelo porque inclusive uno podría estar caminando descalzo y se podría dañar, se podría causar una herida en el pie. Bueno, estar en un mundo roto, estar en un mundo quebrado, es eso.
es estar caminando constantemente en un camino que te causa dolor. Y eso es lo que nos muestra la Escritura. El dolor es parte de la vida. Las injusticias son parte de este mundo, el cual está dañado por el pecado. Por lo tanto, esto nos muestra de que algo no anda bien. El hecho de que veamos el dolor nos muestra que esto no está funcionando bien. Y es eso lo que manifiesta Habacuc cuando empieza a observar, empieza a ver lo que está ocurriendo en su contexto en el reino del sur de Israel, y empieza a ver injusticias, empieza a ver las consecuencias del pecado, empieza a ver de que la ley no está siendo vivida y no está transformando a las personas, sino por el contrario, cada vez hay más maldad, cada vez más hay injusticia, y él reclama y hace un clamor al Señor pidiendo solución a este problema. Y de eso se va a tratar el libro de Habacuc, en donde vamos a ver un diálogo entre un profeta que está representando a un pueblo, que está dialogando con Dios. Y le está preguntando, Dios, ¿por qué tú permites esto? ¿Por qué nos haces pasar por esto? Y esto es lo maravilloso de esta serie, porque sin duda va a conectar con nuestras emociones. Porque inevitablemente, muchas veces, hemos tenido momentos en donde le hemos reclamado cosas a Dios. ¿Por qué, Señor, me haces pasar por esto? ¿Por qué estoy viviendo así? ¿Por qué no haces algo, Señor? ¿Dónde estás? Y Habacuc nos va a mostrar eso. Como muchas veces humanamente vamos a estar pidiendo socorro al Señor. Y el primer clamor que yo quiero mostrarles, y que usted lo puede ver en la Escritura, está en el versículo 2, en la primera parte. Y es un clamor ante un Dios que está silente. ¿Qué es lo que dice la primera parte del versículo 2? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Las palabras de Habacuc son fuertes. No es que él esté iniciando la conversación, adorando al Señor, ni describiendo la grandeza de Él. Él derechamente clama a Dios y le dice, ¿hasta cuándo, Señor? Yo no te veo activo en esta tierra. Siento de que tú no estás obrando. Estoy clamando y siento que tú no respondes. Y ciertamente estas palabras de Habacuc nos remontan también a un salmo, que es el Salmo 13, que parte de la misma forma. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Este salmo de David y las palabras de Habacuc que acabamos de leer describen estas expresiones del sufrimiento de muchos creyentes que claman al Señor y muchas veces sienten de que Dios no responde. ¿Cómo es posible que Dios esté en silencio cuando sus hijos claman ante Él? ¿Cómo debería reaccionar un creyente cuando sus clamores no son respondidos por Dios? ¿Qué hacemos cuando Dios no responde? Cuando nuestras peticiones no son escuchadas o no son respondidas por Dios. ¿Le ha pasado a usted eso? En donde ha pedido, ha clamado al Señor y a veces tenemos como respuesta el silencio. Ciertamente, Habacuc nos está representando. Muchas veces sentimos que Dios no nos escucha. Rogamos y rogamos por ayuda, justicia, solución a nuestros problemas. Y pareciera que Dios no responde. Pareciera que Él no nos da lo que necesitamos. ¿Qué significa eso? ¿Que a Dios no le importamos? ¿Que Dios no tiene interés en responder? ¿Será que Dios se ha olvidado de nosotros? ¿Qué respuesta le damos al silencio de Dios? ¿Qué respuesta podemos tener ante la negativa muchas veces de Dios de responder inmediatamente ante nuestros clamores? Y en primer lugar quiero decirles que cuando Dios calla no es porque se ha olvidado de usted. Cuando Dios calla es para mostrarnos y enseñarnos
que Él responderá a su debido tiempo. No es usted, no soy yo quien determina los tiempos de Dios. Es Él mismo. Por tanto, cuando no tenemos respuesta de Dios, no es que Él se haya olvidado de nosotros. Es porque Él responderá a su debido tiempo, conforme a su voluntad. Y en segundo lugar, ¿por qué muchas veces Dios calla? Y es porque Dios está trabajando en nuestro carácter. Y muchas veces nos hace pasar por situaciones que son largas y a veces angustiantes. Pero esas circunstancias, esos eventos son para aprender que necesitamos de Él. Por tanto, Dios también ocupa el silencio para mostrarnos que dependemos de Él y que le necesitamos. Por tanto, el silencio no es una negativa de Dios ante sus hijos. El silencio también es una forma de responder de Dios. En primer lugar, que los tiempos le pertenecen a Él. Y en segundo lugar, que las adversidades, lo complejo de la vida, nos llevan hacia Él. Y Dios ocupa esas adversidades para eso. El segundo clamor que yo les quiero mostrar, hermanos, está en la segunda parte del versículo 2. Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Pasamos en primer lugar a tener un Dios silente, un Dios que no responde, a un segundo clamor de Habacuc que dice, daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Lo que Habacuc está diciendo es que la violencia está latente, la violencia es pan de cada día, la injusticia está ahí en todos lados y tú no haces nada. Eso es lo que reclama Habacuc. ¿Cómo es posible que un Dios que dice ser justo es pasivo cuando hay injusticia? Eso es lo que está reclamando Habacuc. Clama por justicia y la justicia no llega en Israel. Y eso también nos pasa, pues, hermano. Vemos injusticias, vemos corrupción, vemos robos, abusos de poder. Y lo peor, hermanos, es que muchas veces vemos que al impío le va bien y al creyente le va mal. ¿No le parece injusto eso? Humanamente, ¿no le parece injusto? Y a veces clamamos al Señor por eso. Y no se sorprenda, es parte también de nuestro ser, de nuestro corazón, de anhelar justicia. Creemos en un Dios justo, un Dios que recompensa, pero muchas veces en el mundo vamos a ver estas injusticias. Y esto también se parece a un salmo de Asaf, el Salmo 73, en donde los versículos 3 al 5 va a decir lo siguiente: porque tuvo envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Esa también es una respuesta humana ante esta injusticia que muchas veces vemos. Que sentimos de que al impío, al injusto, al pecador, al mundano, le va bien. Y tú que te esfuerzas por hacer las cosas bien, te va mal. Y tienes problemas, luchas. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué cuando Habacuc clama por justicia, vemos de que Dios no hace justicia? Pero no se quede con esa inquietud, porque la próxima predicación va a tratar sobre la respuesta de Dios ante la injusticia. Y va a ser interesante porque Habacuc va a clamar por justicia a Dios y la respuesta de Dios a Habacuc no le va a gustar. Habacuc está pidiendo la solución a un problema y al parecer el remedio es peor que la enfermedad. Y eso lo vamos a ver en la próxima predicación. Pero, ¿te ha pasado eso? Que a veces tú pides una respuesta al Señor, pides algo y Dios te responde quizás con lo contrario y no lo que tú esperabas. Y a veces pareciera de que Dios no te da lo que tú quieres. O las respuestas de Dios no te agradan. Oramos y pedimos a Dios por nuestras necesidades
Y muchas veces pareciera que Dios nos da más cargas que solución a los problemas. Va a parecer muchas veces eso. Un Dios silente o también un Dios que responde y muchas veces no responde como nosotros queremos. ¿Cómo entendemos esto? ¿Qué nos enseña esto sobre el actuar de Dios? Y esta es una segunda verdad importante, hermanos. Nosotros no estamos en la mente de Dios. Sus designios y sus obras son difíciles de entender para nosotros. No debemos desesperarnos si las respuestas de Dios tardan o no nos gustan. Dios nos invita a confiar en que sus propósitos son buenos. Y que aunque en el presente no logremos entender lo que está haciendo, cuando estemos en el futuro y miremos hacia atrás, veremos que realmente lo que Dios hizo o lo que Dios nos dio era lo mejor que nos pudo haber pasado. Eso nos pasa. Por tanto, no nos desesperemos si muchas veces vemos injusticias y clamamos al Señor por justicia y Él no responde. El Señor dice y nos llama a que confiemos en Él, en sus tiempos, en sus designios. ¿Qué es lo que le dice el apóstol Pablo a los romanos en Romanos 12:19? No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No te afanes por encontrar justicia en este mundo caído, porque muchas veces no lo vamos a lograr. Muchas veces vamos a vivir cosas injustas. Y el Señor te dice, no te preocupes, déjame eso a mí. Mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor. Dios te llama a confiar en sus tiempos, a confiar en su soberanía y en su voluntad, la cual es perfecta. En tercer lugar, un tercer clamor que también vemos acá en el versículo 3, tiene que ver con esto de ser testigo constante de la iniquidad. Y eso es lo que le reclama también Habacuc al Señor. ¿Por qué me haces ver la iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí y pleito y contienda se levantan. La NTV, la Nueva Traducción Viviente, traduce de la siguiente forma. ¿Tendré siempre que ver maldades? ¿Por qué debo mirar tanta miseria? Donde quiera que mire veo destrucción y violencia. Estoy rodeado de gente que le encanta discutir y pelear. Un lenguaje más coloquial, pero eso es lo que está reclamando Habacuc. ¿Por qué permites que yo vea esto? ¿Por qué a cada rato veo miserias, peleas, destrucción, violencia, pleitos? ¿Dónde están los valores del reino? Si Dios quiere que el mundo vea su gloria, ¿por qué a veces pasa todo lo contrario? ¿Por qué si Dios gobierna la creación, a ratos pareciera que estamos dominados por la maldad? Y son preguntas válidas que podemos plantearnos. ¿Por qué Dios permite el mal? ¿O por qué la maldad nos incomoda? Y para dar respuesta a esto, yo quiero destacar dos ideas para responder el por qué Dios permite el mal o por qué la maldad nos incomoda. Y en segundo lugar, o en primer lugar mejor dicho, Dios permite el mal, Dios permite el pecado, Dios permite las injusticias para que sintamos incomodidad. Habacuc reclama que la violencia está en aumento. Habacuc reclama de que hay maldad por todos lados. Y eso le incomoda. Y eso está bien. Está bien que te incomode la maldad. El problema sería, hermanos, si no te incomoda ver injusticias. El problema sería si hemos normalizado ver maldad en esta vida. Ese es un problema. Por lo tanto, el verdadero creyente debe sentir incomodidad de estar en un mundo quebrado. Si el pecado que está ahí rodeando a cada uno de nosotros no te incomoda,
si las injusticias que están día a día ahí ocurriendo en el mundo no te incomodan, es porque posiblemente hay un problema en ti. Si el pecado está presente en tu día a día o en tus acciones y eso no te incomoda, es porque a lo mejor hay un problema en tu corazón. El pecado debe causar incomodidad en los hijos de Dios. Y en segundo lugar, Dios permite la presencia del pecado para enseñarnos algo. Dios permite que el pecado exista para enseñarnos algo. Dios hace que el pecado nos incomode, pero también ocupa el pecado para mostrarnos que estamos en un mundo que no funciona como fue creado originalmente. Dios permite que luchemos y suframos por la presencia del pecado para enseñarnos que necesitamos de Él y que Él redima los efectos del pecado en este mundo. Dios permite el sufrimiento para poner en nuestro corazón el deseo de anhelar algo mejor. Si tú te estás conformando con este mundo, si te estás conformando por cómo funcionan las cosas, hay un problema en ti. Este mundo tiene que incomodarte. La presencia de pecado y de maldad en este mundo tiene que llevarte a anhelar algo mejor, que es la redención de todas las cosas a través de Cristo. C.S. Lewis, un autor cristiano que fue un apologeta y filósofo, él es conocido también por la saga de libros Las Crónicas de Narnia, que yo creo que más de alguno los conoce. Él escribe sobre el mal y el dolor. Y en uno de sus libros titulados El problema del dolor, que creo que está en la biblioteca, creo que está ahí, él nos enseña algo que es muy esperanzador, y son 3 cositas. En primer lugar, Dios usa el dolor para despertarnos de nuestra pasividad espiritual. Dios usa el dolor para moldearnos y refinar nuestro carácter. Y en tercer lugar, Dios usa el dolor para enseñarnos que nuestro hogar está en la eternidad y no acá en la tierra. Dios ocupa el dolor del sufrimiento para trabajar nuestro carácter, para despertarnos de nuestro letargo espiritual, pero para enseñarnos algo maravilloso, que nuestra ciudadanía no está acá. Tu felicidad no está acá, está en los cielos, está en la eternidad. Por lo tanto, Dios permite el dolor, Dios permite que veamos dolor constantemente para enseñarnos que hay algo mejor, que es lo que Él está preparando para nosotros. Como dijo Jesús, esas moradas que tanto usted como yo debemos anhelar. Hermano, si usted no está anhelando la venida de Cristo y la nueva creación, y está amando más el mundo y lo que tiene acá, yo creo que hay un problema también ahí. El cristiano dice, Señor, ven pronto. Señor, ven a hacer justicia. Ese es el clamor del cristiano. Señor, haz nuevas todas las cosas. Señor, no permitas que me conforme con lo que está acá. Quiero disfrutar de aquellas cosas nuevas que tú harás. Ese es nuestro clamor. Y por eso Dios nos hace vivir y atravesar por el dolor para formar en nuestro corazón ese anhelo, ese deseo de esperanza por un mundo mejor. Cuarto clamor y último, versículo 4. Un clamor ante una justicia que está torcida. ¿Qué dice el versículo 4? Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Vemos una nueva queja de Habacuc. Y al parecer este es un reclamo más profundo y más serio, porque Habacuc reclama a Dios que la ley es debilitada. Y es interesante porque si usted va al original, esta palabra que está traducida como ley es en realidad Torá. La Torá, la ley de Dios, la palabra de Dios,
la voluntad de Dios. Por lo tanto, el problema no es tanto la ley civil. El problema está en la ley de Dios que está siendo torcida. En la ley de Dios que está siendo cambiada por cosas injustas. Habacuc está clamando a Dios porque está viendo de que Israel está prefiriendo vivir en pecado antes que vivir conforme a la palabra de Dios. Y ese clamor es triste. Como muchas veces también vemos que el pueblo de Dios es indolente cuando muchas veces las escrituras se tuercen. Cuando muchas veces al pueblo de Dios le da lo mismo que se sigan principios que no son cristianos, que no son bíblicos. Eso es lo que está reclamando Habacuc. Habacuc está reclamando que Israel está torciendo la ley de Dios. Israel prefiere vivir en pecado, en iniquidad, antes que ser fieles a la palabra de Dios. Y eso muchas veces nos puede pasar a nosotros también. Cuando en iglesias ocurre esto de conformarse con dejar de lado la palabra de Dios. Hermanos, hay muchas iglesias en donde ya no se predica la palabra de Dios. Hay muchas iglesias en donde la palabra de Dios, la Biblia, no es el centro del culto. Y eso causa problemas en las iglesias, en los cristianos, en las vidas de los cristianos. Cuando dejamos de lado la palabra de Dios, estamos dejando espacio a que entre la maldad, la injusticia, el dolor, la desigualdad, la muerte y todos los problemas que describe Habacuc. Por tanto, el reclamo de Habacuc es totalmente válido y honesto. Cuando el pueblo de Dios vive en un mundo en donde no reina la verdad de Dios, es incómodo. Debes sentir incomodidad cuando no se estén siguiendo los principios bíblicos. No te puedes conformar por las cosmovisiones paganas que hay hoy en día. No te puedes conformar con las tendencias o ideologías que tergiversan la palabra de Dios. Eso debe incomodarte. Cuando se está enseñando y promoviendo cosas que son antibíblicas, eso debe incomodarte. Y ese era el problema de Israel. Un pueblo que tergiversaba la verdad de Dios. Por tanto, hermanos, estos 4 puntos que hemos visto, hay que darle volumen porque si no se va a apagar. La tele, sí, a la tele. Cuando vemos estos 4 clamores de Habacuc, vemos que hay una reacción honesta, de sensación de dolor, de incomodidad, de molestia, de estar en un mundo caído. Habacuc clama, Dios no responde. Habacuc ve injusticias, Dios no hace justicia. Habacuc pide que se haga justicia, y vamos a ver más adelante que la justicia de Dios no convence o no gusta. ¿Qué palabras de consuelo podemos tener entonces ante esta incertidumbre? Y hacia allá vamos a caminar en esta serie de predicaciones. Y está en lo que dice el versículo 4 del capítulo 2. Mas el justo por su fe vivirá. No te impacientes. No pienses que Dios te ha ignorado. No pienses que a Dios le da lo mismo la injusticia. No pienses que Dios se ha olvidado de este pueblo. No pienses que Dios se ha olvidado de esta iglesia. No pienses que Dios te ha dejado solo. Él tiene un plan. Un plan que es perfecto, el cual cumplirá en su tiempo. Y mientras Dios cumple, mientras esperamos ese cumplimiento, Dios te llama a vivir por la fe, a confiar, a descansar en Él,
mas el justo por su fe vivirá. Quiero compartirte 3 preguntas para que tú reflexiones cuando llegues a la casa o estés iniciando la semana. En primer lugar, ¿cuál es tu actitud frente al pecado? ¿Cómo reaccionas tú ante este mundo que está caído? ¿Te incomoda o te da igual? ¿O ya te acostumbraste a las injusticias? ¿Cómo es tu reacción ante el pecado? ¿Estás clamando a Dios por justicia? ¿O te da lo mismo lo que pase? En segundo lugar, ¿has sentido que Dios no responde a tus peticiones? ¿Has sentido que muchas veces Dios se ha apartado de ti? A todos nos pasa. A todos nos ha pasado y posiblemente nos pase. ¿Cuál es el consejo? No te impacientes. Él trabaja según sus tiempos y su voluntad. Vive por la fe. Espera en Él. Y finalmente, ¿tu esperanza está en ser feliz en este mundo caído? O como diría Jesús, ¿está tu tesoro acá en la tierra? ¿Estás construyendo tu felicidad, tu vida, tu identidad, tus anhelos en este mundo caído? ¿O estás poniendo tu esperanza en la nueva creación que Dios traerá? Jesús nos invita a tener tesoros en los cielos, donde el orín no corrompe, donde no se hurta, donde las cosas no se pierden. No busques tus anhelos o tu felicidad, tu alegría y tu gozo en este mundo caído, porque ciertamente sufrirás y te decepcionarás. El Señor nos pone o nos llama a poner nuestra mirada, nuestra esperanza en las cosas futuras, a anhelar que el Señor venga, a anhelar que el Señor rehaga todas las cosas y que los efectos del pecado ya no estén presentes en este mundo. Ese es nuestro anhelo, ese debe ser nuestro deseo. Les invito a orar, hermanos. Señor, te damos las gracias por este momento que tú nos das para poder reflexionar también y examinar nuestros corazones, Señor, con respecto a cómo estamos viviendo, a cómo estamos sintiendo, a cómo, Señor, anhelamos cosas, o cómo muchas veces nos lamentamos por otras cosas. Veíamos muchas veces, Señor, que a veces pareciera que tú no nos escuches. A veces pareciera que tú no estás presente. A veces pareciera que no te importamos, Señor. Pero tu misma palabra nos enseña que tú estás obrando, Señor. Que tú estás ahí. Muchas veces en el silencio, trabajando en nuestras vidas, Señor. Muchas veces no vemos lo que tú estás haciendo. Muchas veces nos impacientamos, nos asustamos, tenemos temor porque las situaciones nos sobrepasan. Nos angustiamos, Señor, porque no encontramos respuestas a las necesidades. Hoy tú nos llamas, Señor, a confiar en ti, a buscar esa justicia que está por la fe. El justo por la fe vivirá, Señor. No vamos a vivir conforme a las circunstancias de este mundo. No vamos a vivir conforme al éxito o los fracasos de este mundo, Señor. Tus hijos debemos vivir conforme a la fe, aguardando y esperando que tú hagas la justicia, que tú hagas nuevas todas las cosas, que tú quites el dolor, que tú, Señor, limpies y seques toda lágrima. Y que si no hemos desviado de tu palabra, tú nos vuelvas a encaminar hacia ella, Señor.
Gracias por esta palabra, Señor, porque nos haces identificarnos con muchas de nuestras inquietudes, con muchos de nuestros clamores, con muchos de nuestros miedos y cuestionamientos hacia tu voluntad, Señor. Pero gracias por esta confianza de saber de que está todo en tus manos, Señor. Que tú estás haciendo todo. Tú eres el dueño de esta obra. Nada podemos hacer nosotros. Y en ti, Señor, encontramos esperanza. Tú eres la fuente de nuestra salvación. Tú eres el Dios que provee la solución a los problemas, Señor. Y en ti queremos confiar. Cuida de nuestros corazones, Señor, para cada vez más estar seguros en la fe, aguardando y esperando en que tú traerás la solución a todos los problemas del pecado, Señor. Gracias por todo esto, Señor, te agradecemos. En el nombre de Jesucristo. Amén.